Pedro Tello Villagrán. Fue insuficiente el repunte de inversión extranjera en 2021 para recuperar el nivel de prepandemia. Y sí, por ahí se está presumiendo un poquito el crecimiento de inversión extranjera, aunque, insisto yo, si no hacemos un trabajo brutal en recuperar confianza empresarial, quién sabe si podamos estar presumiendo estas cosas que aún así son insuficientes. Querido Pedro, muy buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues una señal más de la percepción que prevalece en el sector privado sobre el ambiente para los negocios en México es ocurrido con la inversión extranjera directa en México. En el año 2021, la inversión proveniente de inversionistas más allá de nuestras fronteras reportó un crecimiento de casi el 9% respecto a la cifra preliminar con la que cerramos el año 2020. ¿Qué representa ese casi 9%? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es una buena cifra? Bueno, júzguelo usted. En el año 2020, el año de la pandemia, la inversión extranjera directa retrocedió 12 pasos, cayó 12%. Un año de... No, traigo broncas con el enlace de Pedro Tello, a ver si podemos recuperarlo en un momento, porque se me está cayendo la llamada con Pedro Tello. Mientras tanto, déjeme contarle sobre este tema de la inversión extranjera directa, pues que no es definitivamente menor. Échele un ojo por ahí a El Financiero, trae una gráfica muy interesante. Los flujos de inversión extranjera directas acumuladas en 2021 ascendieron a 31.621 millones de dólares, de los que 43.7% corresponde a nuevas inversiones. Esto fue lo que informó la Secretaría de Economía. Pues con todo y esa lana, con todo y esa inversión, no se logró llegar a los niveles de prepandemia. Perdóname, Pedro, recupero la comunicación contigo. Aquí estamos, Luis, otra vez. Ahora sí, ya. Yo entonces que en el año de la pandemia, la inversión extranjera directa retrocedió casi 12%, como si hubiera dado 12 pasos para atrás. En el año 2021, el que estamos ahora mismo reportando, logró recuperar 9 de los 12 pasos que retrocedió. Así que con la inversión extranjera directa, lo mismo que con la inversión nacional productiva, con la economía de nuestro país o el crecimiento de la economía mexicana, tenemos todavía un déficit respecto al nivel prevaleciente antes de la pandemia. Y en el caso de la inversión, la extranjera y la nacional, Luis, estamos hablando simple y sencillamente de la reacción natural de quienes, primero, antes de invertir, observan lo que está ocurriendo en el clima o en el ambiente para los negocios, revisan si las reglas del juego se mantienen estables o se cambian intempestivamente, y si al mismo tiempo perciben que en la relación con las autoridades del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales y por supuesto de los gobiernos locales, prevalecen puentes de comunicación y de entendimiento que faciliten desde luego el arribo de la inversión, la maduración de la misma y la generación, por supuesto, de empleos, de impuestos y al mismo tiempo de ganancias. Evidentemente, en un país como el nuestro, donde la economía no ha logrado recuperar el nivel prepandemia, es literalmente imposible esperar que la inversión extranjera directa, pero también que la inversión nacional avancen en el mismo sentido. Así que nos va a tomar un año más este 2022 para recuperar en producción, en inversión nacional y en inversión extranjera directa los niveles que existían antes del arribo justamente de la catástrofe sanitaria y por supuesto también de la recesión que ya traíamos en México antes incluso de que empezara la pandemia, Luis. Oye, dime algo, Pedro, ¿cómo podría estar afectando lo que vemos con Monterra, lo que vemos con Calica, lo que vemos con tantas empresas, pues que están teniendo su distancia hacia las políticas del gobierno mexicano en esta pues cascada o escalada de desconfianza que estamos viendo? ¿Qué opinas, Pedro, sobre ese tema? Evidentemente lo que ha ocurrido con la inversión extranjera y los inversionistas nacionales es que cuando se dan cuenta que el gobierno de un país decide modificar las reglas del juego y lo hace de una manera casi intempestiva, incluso cuando hay empresas y proyectos de inversión que ya están en marcha, pues evidentemente quienes tienen la intención de venir a instalarse en México
ponen en pausa esos proyectos, deciden analizar o esperar a ver qué es lo que está ocurriendo y o buscar opciones o países que les ofrezcan reglas del juego estables, un Estado de Derecho que se cumpla en todos los espacios del territorio de ese país y por supuesto un gobierno con el que se mantengan puertas abiertas para dialogar y al mismo tiempo para establecer consensos. Es evidente que en México hoy existe un ambiente de confrontación latente entre el gobierno y el sector privado, que las reglas del juego se han modificado intempestivamente y que la percepción de los empresarios, de buena parte de ellos, no es precisamente la mejor como para suponer que la inversión extranjera y la inversión nacional van a estar arribando con la fuerza que todos esperaríamos para generar riqueza y empleos, Luis. Pedro, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Como siempre, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? Sígueme en Twitter en @Petrillo Villagrán y que tengan un espléndido día. Gracias, es Pedro Tello, 7:57. Vámonos a un resumen.